Una alegría estar en la casa de papá, ¿cierto? Es un momento diferente. En medio de las alabanzas, yo quiero sinceramente preguntarle a los que llegan tarde, ¿no consideran importantes las alabanzas? Las alabanzas es lo más importante porque es para Dios. El mensaje es para nosotros. Y Él es más importante que nosotros. Uno tiene que ser flexible en ciertas cosas. Por ejemplo, si no puedo llegar al de 7:30, pues entonces inmediatamente digo, voy al de 10:30. Y llego temprano. Llego a las 10. Porque ya estoy listo, pero muy tarde para el primer servicio. ¿Tengo libre el jueves? Vengo el jueves. ¿Por qué será que la mitad de los que están aquí nunca se ve un jueves? Porque sencillamente no se programan un jueves para venir. Si se programaran los jueves para venir, vendrían la mayoría de jueves, porque digo la mayoría porque habrá uno que otro que de pronto hay algo que no lo permitió hacer. Pero yo veo gente que viene cada 3 semanas, ¿Pero por qué? Porque pensaba venir, no pudo. Pero como no pudo venir a las 7:30, entonces espera hasta el otro domingo a las 7:30. ¿Y por qué no espera a las 10:30 del segundo servicio? El jueves está más cerca que el domingo entrante. Entonces, como estamos predicando acerca de que ya no hay tiempo. ¿Por qué no hay tiempo? Porque es que si nosotros, los que ya caminamos con el Señor, no nos establecemos con el Señor, entonces no vamos a ser capaces de hacer que otros lleguen al Señor. ¿Y por qué digo que hay corto tiempo? Porque ya el Señor está anunciando su venida en todas las iglesias. Ya el Señor está anunciando que Él vuelve. Ya esto es como un mensaje general en las iglesias. El Señor vuelve. Y para que el Señor vuelva, la iglesia tiene que estar en avivamiento, tiene que estar en el fuego. Correcto, ya Él lo dijo. Entonces podemos quedarnos, y yo no quiero que en esta iglesia haya gente que se quede. Que llegues tú el domingo y te encuentres con la sorpresa que no hay nadie, 2 o 3 que llegaron, y tú les preguntas al otro, ay, ¿será que no hay servicio? No, servicio sí había, pero es que estamos en el cielo haciendo el servicio. Porque vino el rapto. Entonces es importante entender que el Apocalipsis comienza con un mensaje a la iglesia, donde el Señor Jesús le dice a Juan, al apóstol Juan, al discípulo amado de Jesús, uno de los 12, escribe esto. Juan es llevado en visión por el Espíritu Santo al cielo, y allá en el cielo el mismo Jesús le da la revelación de lo que va a pasar, de lo que iba a pasar 20 siglos después. Entonces Juan ve claramente que Jesús le dice, los quiero fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré. Suena hasta grosero de parte de Dios, diría alguno. Pues es la forma de ser de Dios. Mira, Dios es tajante. ¿Se acuerda cuando multiplicó los panes y los peces? Dice que al día siguiente la misma gente que recibió y comió hasta saciarse fue a buscar a Jesús. Pero Jesús, conociendo la intención de ellos, les dijo, ustedes vienen a buscarme hoy porque ayer les di de comer. O sea que no entendieron el mensaje. Porque si hubieran entendido el mensaje, me estuvieran adorando, no por lo que yo les doy, sino por lo que yo soy. Dice que la gente entendió que ese día no había comida y dio media vuelta y se fueron. Y todavía hay gente que predica que Dios le daba de comer a los pobres, que un día le dio a 5,000 personas de comer, y Jesús no dio de comer. Jesús hizo una señal milagrosa a través de la comida, para que entendieran que Él era el Todopoderoso. Amén. Pero la gente no lo entendió. La gente pensó que al día siguiente también había buffet. Y al día siguiente, y como no había buffet, dice que todos se fueron, porque no buscaban al Señor por lo que Él era, sino por lo que Él puede dar. Muchos venimos a la iglesia por lo que Él puede dar. Señor, yo necesito que tú me des dinero, trabajo, me ayudes con la deuda, me ayudes con ese plan, que me ayudes con mi familia, que me ayudes con esta depresión, que me ayudes con esto o con aquello.
Pero ¿qué pasaría si tú solamente buscas a Dios como algunos hijos buscan a los papás? Hay hijos que solamente buscan a los papás por plata. Y el papá dice, cuando el hijo le habla dulce o la hija le habla dulce, ¿cuánto quieres? Ya enseguida entienden lo que está pidiendo, porque nunca son cariñosos. Pero en el momento de pedir sí hay ciertas frases, ¿sí?, que saben que son de cajón porque no lo está sintiendo. Así es mucha gente con Dios. Dios es nuestro Padre. Y tenemos que definirnos, o fríos o calientes, o estamos o no estamos. ¿Lo buscamos o no lo buscamos? ¿Por qué? Porque es que de nosotros, el remanente que está aquí, depende de la cantidad de personas que van a llegar, no a esta iglesia, sino a todas las iglesias, para que ahí sí venga el fin. Porque la última señal que dijo Jesús, la última señal significa hacia dónde vamos. Por ejemplo, usted va hacia Cartagena y dice, faltan tantos kilómetros para llegar a Cartagena. Usted en la vía encuentra una flecha para allá porque hay que cruzar, otra para allá porque hay que cruzar para este lado. Entonces, una señal significa para dónde vamos. Y le preguntaron a Jesús los discípulos, bueno, Señor, muéstranos cuáles son las señales de tu venida. Y él, estando vivo, caminando con ellos, le dijo, bueno, una de la principal señal, ¿sí?, es la que cuando yo venga, ¿sí?, mi pueblo debe evangelizar a otros. Mi pueblo tiene que estar llevando la palabra del uno al otro. ¿Cómo llevar la palabra del uno al otro si ni siquiera la palabra la estamos viviendo? Si ni siquiera venimos para ver Dios qué hace conmigo. Ya no estamos para ver qué Dios hace conmigo. Que Dios hace conmigo para bendecir a otros. Amén. Porque cuando yo bendigo a otros, Dios me bendice a mí. Amén. Cuando yo le hablo a otros, Dios me habla a mí en mi corazón. Yo siempre les digo y le he venido diciendo en los últimos mensajes, el mejor mensaje que usted puede escuchar es el que sale de su boca. Cuando usted se atreva a abrir su boca y soltar un mensaje a alguien, ese día usted entenderá que Dios está en su corazón. Porque usted al finalizar cualquier mensaje, por corto que sea, cuando usted le habla a alguien de Dios, usted se da cuenta que no fue usted, que hubo una intervención divina. Porque usted no puede hablar así. Usted, ¿de dónde le llegaron esas palabras, esas citas bíblicas que usted no se sabía? Entonces, es el mejor mensaje que usted puede dar es el que sale de su boca. Usted viene aquí a llenarse para que después, en la vida diaria, se va a encontrar personas que necesitan de Dios. Esas personas que deberían estar ya acá. Pero usted viene porque usted viene, como dice en la palabra, viene a recibir, a engordarse. Pero no viene, uno en la palabra no viene a engordarse, a llenarse. Porque más bienaventurado es dar que recibir. En el evangelio funciona diferente. Yo doy y recibo. Yo vengo, recibo, voy, doy. Voy a la oración, voy a la presencia de Dios, recibo. ¿Para qué? Para soltar. Y cuando suelto es que recibo. ¿Por qué hay gente que nunca recibe? Porque no suelta. Viene y recibe palabra, viene y se llena del Espíritu Santo, va y ora y le pide al Señor por su economía, pero no suelta. Es hora que usted vaya a la presencia de Dios a orar y le pida por la economía del hermano de la iglesia, la economía del pastor, la economía del ujier, la economía del que sirve en la cafetería. Entonces usted empieza a soltar, a dar. Y cuando usted empieza a dar es que empieza a recibir. Amén. Ahora sí vamos a la palabra. Esto me sirve de introducción para poder entender que Dios nos quiere en el fuego. Diga conmigo, en el fuego. Vámonos al libro de Esdras. Esdras capítulo 3. Esdras es un sacerdote que vivió en una época en donde la gente estaba en cautiverio. Es decir, estaba por fuera de su país. Su país era Israel, pero Israel fue arrasado primero por los sirios, después por los babilonios, y ellos fueron llevados a diferentes países, a diferentes territorios, lejos de su territorio, con lenguas diferentes. Una cosa es pasar de Venezuela a Colombia, y otra cosa es irse a una nación con una mentalidad diferente, como era la nación de los babilonios. Eran costumbres diferentes,
forma de hablar diferente, todo era diferente. Es decir, es como nosotros hoy, irnos a vivir al mundo árabe. No al mundo árabe que usted ve en televisión de los edificios, al mundo árabe radical. A ese mundo árabe donde todo es restringido. Entonces usted encuentra que ellos llegan a una nación donde para ellos como cautivos todo era restringido. Y resulta que él, por orden de Dios, le dice, vamos a reconstruir el templo. Vamos a volver a Israel. Necesito que hable, voy a usar al mismísimo rey Darío, Ciro, para que dé una orden y ustedes vuelvan a su país. Voy a mover todo lo que tengo que mover para que ustedes vuelvan y reconstruyan el templo. ¿Qué iban a reconstruir? El templo. La gente no se da cuenta lo importante que es el lugar de reunión. Pero en la Biblia vemos cómo todo gira en torno al lugar de reunión. Diga conmigo, lugar de reunión. Sí, algunos me dirán que ahora yo soy el templo del Espíritu Santo. Ese es el lugar de reunión tuyo con el Espíritu Santo. Pero tenemos que venir a congregarnos. Entonces mira lo importante que era el lugar de reunión, porque mientras no hubo lugar de reunión, la gente se enfrió. La gente vivía del recuerdo. Cuando usted habla con una persona que fue cristiana, que estuvo en una iglesia, usted le da la sensación como que él ni estuvo en una iglesia ni fue cristiano. No es que realmente no fue cristiano y no estuvo en una iglesia, sino que un cristiano una vez apartado y pasado un tiempo, mira, es igual a que nunca hubiera asistido a una iglesia. Lo único que tiene es un recuerdo de, sí, unas canciones, pero no vive en el evangelio. Hay un rechazo hacia las cosas de Dios. Entonces, Esdras, como que permaneció en el fuego de Dios, ¿sí?, he llevado a comandar esa parte de reconstruir el templo. Y dice lo siguiente: después le pidieron permiso al rey Ciro. Ciro gobernaba el imperio medo-persa, para que los habitantes de Tiro y de Sidón cargaran sus barcos con madera de cedro del Líbano y la llevaran hasta el puerto de Jope. Mira, me llama mucho la atención que Esdras y otros hicieron que Ciro diera una orden para que habitantes de otros lugares los proveyeran de madera. Diga conmigo, de madera. Y de algunos otros utensilios. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez usted ha hecho que otra persona ofrende o diezme? ¿Alguna vez usted ha traído el diezmo y la ofrenda de alguna otra persona que no sea de la congregación? La mayoría dirán no. ¿Por qué? Porque lo único que están interesados es en que Dios los bendiga. Pero la manera de que Dios los bendiga es cuando usted trabaja para Dios. Entonces mira cómo Ciro, que era un rey mundano, un rey pagano, termina dando órdenes a favor del pueblo de Dios. Primero porque Dios así lo destinó por la oración de Esdras y de muchos. Segundo, porque ellos fueron y le dijeron, Señor, necesitamos que dé una orden. Que por favor nos den madera. Que por favor barcos que traigan la madera a Israel. De pronto tú y yo no tenemos los recursos para poder agrandar y embellecer la iglesia. Pero hay gente que está a nuestro alrededor que sí tiene recursos. Pero nunca abrimos la boca para buscar esos recursos, porque sencillamente solamente pensamos en nuestra bendición, pero la bendición nunca llega, porque la manera de ser bendecido es cuando yo doy. Diga conmigo, doy. Entonces yo tengo que darle un mensaje a esa persona, yo tengo que hablar con esa persona para que esa persona dé. Amén. ¿Cómo le cuesta a la iglesia hablar de Cristo? ¿Cómo le cuesta a la iglesia
darle gloria a Dios delante de la gente de lo que Dios ha sido bueno en usted. Entonces, vivimos un evangelio prácticamente anónimo. Vivimos un evangelio prácticamente de agentes secretos del Señor, donde la mayoría de personas no saben que somos cristianos. En otras iglesias la gente sabe que son cristianos por la manera en que visten, por la Biblia debajo del brazo, por la forma como hablan, con muletillas. Pero te pregunto, en esta iglesia, ¿tú qué vistes? ¿Cómo viste la gente? ¿De una manera normal? ¿Donde hablas normal? ¿Donde a ti no se cruzan unas muletillas como la de otras iglesias? ¿Cómo sabría la gente que tú eres cristiano? Pues no lo sabe. No lo sabe. Ahora, necesitamos que la gente lo sepa, no por decirle yo soy cristiano, no. Nunca se debe decir que soy cristiano. Tus actos son los que hablan, aló. Y cuando tú le predicas a alguien del Señor es cuando hablas. Nunca se debe decir que soy cristiano. Oye, cuando usted va a pedir un préstamo, ¿por qué dice que es cristiano? ¿Acaso en qué parte de la solicitud de un préstamo dice que usted es cristiano? Y el 99% de un cristiano menciona que es cristiano cuando está haciendo un préstamo. ¿Qué le importa el pagadiario si tú eres cristiano? ¿Aló? Si la mayoría de cristianos son mala paga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han entendido que son hijos del Rey y que somos testimonio de que Dios es real en este mundo. Pero como estamos esperando que Dios nos dé, por eso somos mala paga. Porque estamos esperando que Dios nos dé, pero no hacemos nada para que Dios nos dé. Amén. La Biblia dice, palabras del Señor Jesús, que el obrero es digno ¿de qué? Su salario. ¿Cuántos obreros del Señor hay aquí? Pues el obrero trabaja para el Señor. Pero la gente quiere ser digna de un salario de la cual nunca hace nada. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicas al servicio del Señor? ¿Cuánto tiempo sacas en una semana para haberle hablado a alguien del Señor? ¿Cuánto tiempo sacaste para orar? ¿Cuánto tiempo sacaste para leer la Biblia? Entonces preguntémonos, ¿verdaderamente somos dignos de nuestro salario? ¿Cómo paga Dios? Dios no paga con un cheque, Dios no paga yendo al cajero automático, Dios paga de muchas maneras. Abriendo puertas, nuevos empleos, nuevos contratos, nuevos negocios, una bendición por aquí, otra bendición por allá. Pero ¿somos dignos del salario? Entonces cuando no tenemos, le preguntamos al Señor, Señor, ¿y por qué no tenemos? Cuando no tenemos somos tan carones de decirle, Señor, es como que te olvidaste de mí. Cuando empiezan los problemas familiares, cuando empieza el problema de salud, empezamos a creer que hasta que Dios ni siquiera existe. Muchas veces llegan esas dudas. Pero mira, una persona como Esdras que había sido llevado cautivo a un país donde el lenguaje era diferente, las costumbres diferentes, a pesar de las costumbres paganas diferentes, se mantuvo firme. ¿Aló? Hay gente que llega a diciembre y se descarría. Llegan los carnavales, se descarrían. ¿Aló? Hay gente que no se puede permanecer firme en el Señor. Pero Esdras permaneció firme. A esa gente le pagaron con comida, a la gente que traía la madera, bebida y aceite. Y a los albañiles y carpinteros le dieron el dinero necesario para trabajar, para comenzar su trabajo. Diga conmigo, dinero suficiente. A algunos les pagaron con aceite, porque ellos eran productores de aceite. Recuerde que Israel produce aceite. Con otras cosas. Pero a otros les pagaron con dinero en efectivo. ¿Aló? Dice que a los albañiles. La gente siempre habla pero ¿para qué tenemos que dar diezmos y ofrendas? ¿Y usted con qué cree que se paga? Ahí no pagaron con oraciones. ¿Aló?
Una deuda no se paga con oraciones, un compromiso no se paga con oraciones. ¿Con qué se paga un compromiso? Con dinero. Amén. Algunas veces la gente me ha dicho, como yo vendo electrodomésticos, yo necesito esto. Entonces yo lo contrato para alguien y cruzamos la cuenta. Yo le doy una nevera y él hace el trabajo. La pregunta que te hago es, sigue siendo dinero, pero en especie, ¿cierto? Pero no salió gratis. Pero la mayoría de personas no dan. La mayoría de personas creen, disculpe lo que voy a decir, que Dios es limosnero. Porque da limosna. Dios no es limosnero. Dios es un Dios que permite que nosotros hagamos la obra del Señor, porque la bondad de Él va a ser derramada sobre todo aquel que le es fiel. Amén. Entonces ahí estaban Esdras trabajando. Cuando los constructores colocaron los cimientos del templo de Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con trompetas. Llevaron puestas sus túnicas sacerdotales. Cuando pusieron, ¿qué? Las columnas. Las columnas que iban a soportar. ¿Saben? Nosotros hicimos primero allá, como no somos arquitectos, no somos ingenieros, ni tampoco hay recursos para pagar arquitectos e ingenieros. Lo hicimos como una forma de saber qué íbamos a hacer acá. Ese es como fue el ensayo. Cuando usted mira el techo, que es un plafón, y ese plafón nace bajo una idea de la hermana Marina que me dice, pastor, ¿cuánto cree usted que se necesita para el pedacito del callejón para taparlo, para que no nos dé el sol? Porque la gente que está en cafetería o está esperando el servicio, por los que llegan temprano, se sientan allá a esperar, sí, les daba el sol. Entonces ella dice, y a mí se me ocurre inmediatamente, oye, deberíamos hacer un plafón, porque un plafón aplaca más el calor. Y ella busca un recurso con otras personas, con familiares, amigos, vecinos. Y cuando ya tiene el recurso, entonces compra comida y vende la comida para que ese recurso se aumentara. Entonces ahí nació la idea de ese plafón, porque este templo tiene plafón. Este plafón que usted ve ahí se ve bien bonito, pero si usted ve el del fondo no está tan bonito. ¿Por qué? Porque como les dije, no tenemos ingenieros, no tenemos arquitectos, no tenemos personas especializadas a las cuales podemos pagar la cantidad de dinero para que nos dé ideas y además nos haga las cosas bien. Entonces, este templo ha sido un ensayo para lo que va a ser este. ¿Correcto? Este templo, que además de que tiene que ser construido, tiene que ser ampliado. Y ampliados hacia allá, ampliados hacia allá. Entonces, siempre estamos haciendo algo y tenemos que empezar por las columnas. Una columna allá, una columna allá, una columna. Para al menos empezar por este púlpito y levantarlo. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué piden las iglesias? Porque en la Biblia se pedía para que las cosas se pudieran dar. Amén. Nunca Dios soltó dinero desde el cielo. Nunca Dios mandó ángeles con maletas de dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué? Los ángeles no van a ser bendecidos por traer dinero. El que vas a ser bendecido eres tú y soy yo por traer dinero a la iglesia y hacer que la obra del Señor crezca. Amén. Así que tú y yo tenemos que entender que muchas veces venimos a la iglesia y no estamos haciendo la obra del Señor. Porque solo pensamos en mi bendición, en la bendición de mi familia. Pero entiende que mi bendición y la bendición de mi familia, y en el caso tuyo, tu bendición y la bendición de tu familia, depende de qué tanto das. ¿Aló? De qué tanto das tiempo a Dios, de qué tanto oras, de qué tanto lees la Biblia, de qué tanto le predicas a alguien, de qué tanto ofrendas. ¿Aló? ¿Cuántos quieren recibir? Entonces se acabó el momento en donde la gente decía, vengo a la iglesia y no recibo.
Hoy entendemos que no recibo es porque no doy. Lo que usted recibe aquí es para que alguien más lo reciba. Qué bonito sería que usted hicieran reuniones en su casa. ¿Y que voy a predicar? Lo mismo que usted recibió acá. Qué bonito que usted hiciera reuniones familiares, invitando al vecino, al amigo, sin necesidad de que fuera una orden, sin necesidad de que fuera un mandato. Y usted le llevara la palabra. Y usted sería súper bendecido cuando la misma palabra que aquí usted escuchó saliera de la boca suya. Porque usted entendería muchas cosas, porque cuando esa palabra que usted recibe aquí es repetida por usted, mira, usted entiende perfectamente el plan de Dios en su vida. Amén. Entonces a nosotros lo que nos falta es verdaderamente ser cristianos bíblicos. Amén. A la manera de Dios. Hemos sido cristianos porque seguimos a Cristo. Hemos sido cristianos porque venimos a la iglesia. Pero hay tantas cosas de cristianos que no cumplimos. Vamos a seguir leyendo. También los descendientes de Leví, de la familia de Asaf, que estaban con ellos, alabaron a Dios haciendo sonar sus platillos, según lo que años atrás había ordenado el rey David. Mira, los sacerdotes recordaron que tiempo atrás David organizó la alabanza. David no era el pastor, David era el mandatario. Pero como mandatario cristiano tenía que asistir a la iglesia. Como mandatario cristiano, por ser cristiano, tenía que venir a la iglesia. Y como tenía que venir a la iglesia, tenía que servir. ¿Aló? No había persona más ocupada que el rey David, porque en ese tiempo los reyes ocupaban los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial era el que quitaba más tiempo, porque cada persona que tenía un problema, un caso judicial, venía al rey a contarle a ver qué hacía, para que el rey impartiera justicia. Pero vemos cómo David fue el que organizó la alabanza, y aquí está diciendo que los sacerdotes, los levitas, que son los servidores del templo, recordaron, como estaba escrito, cómo lo hacía David. E hicieron lo mismo que hacía David. Vemos cómo David fue bendecido. Vemos cómo David mató a Goliat a los 17 años, cómo se casó con la hija del rey, cómo fue conocido, no era conocido, no era nadie, y terminó siendo el hombre más conocido de Israel, siendo un muchacho de 17 años. Cómo a los 30 llegó a ser rey de Israel. Ay, claro, Dios lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo Dios y por qué lo bendijo Dios? Porque el corazón de David estaba para servirle a Dios. Amén. Cómo un rey tan ocupado dejó una marca de cómo se organiza la alabanza. Cómo un rey tan ocupado, y no creo que haya alguien aquí más ocupado que el rey David, cómo impregnó su sello, lo que Dios quería en la alabanza, que cientos de años después, gente se acordaba lo que hizo David. Muchos años después del cautiverio, ellos dijeron, vamos a hacer lo que hacía el rey David. Organicemos la alabanza. ¿Sí? Acuérdense que David tenía, en ese entonces los instrumentos más que todo eran de cuerda y que sonaran. No había un órgano, no había un piano, no había una batería, no había un bajo. Al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué tanta alegría te dio ver el templo 2, que no está terminado? ¿Qué tanta alegría? Aquí dice que el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios al ver el templo. ¿Qué tanto cariño le tienes tú a esto? En segunda carta de Crónicas, capítulo 29, el rey David dice, por cuanto tengo mi afecto en las cosas de Dios. Diga conmigo, afecto en las cosas de Dios. He reunido para el templo, no para sino para el primer templo, porque iba a ser reconstruido, porque había sido arrasado.
Pero en el tiempo de David dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, he destinado para las cosas de Dios, y dice tantos kilos de oro, tantos kilos de plata, mármol, piedras preciosas, y todo lo que se necesite para construir el santuario. Y le dice a la gente, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Y la gente, como vio a David con el ejemplo, empezó a dar ofrendas también. Dice que le habló a su ejército, le habló a los mandatarios, a los funcionarios públicos. El pastor de esa época, el sacerdote de esa época no podía llegar a los funcionarios públicos, pero el rey sí. La Biblia dice que Dios nos hizo con su sangre reyes y sacerdotes. ¿Dónde están los reyes de esta iglesia? Sacerdotes para servirle a Dios y reyes para estar al servicio de Él. Amén. Usted es rey allá afuera. ¿A cuántas personas le puede llegar? Entonces de pronto usted me dirá, pastor, no entiendo realmente lo que estamos predicando. Yo he venido hablando de que si no hacemos la obra del Señor, no somos bendecidos. Hay un estancamiento en todos los sentidos cuando no hacemos la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos aquí quieren ser bendecidos? Yo no te estoy diciendo para ser salvos. Estoy diciendo para ser bendecidos aquí en la tierra. Habrá gente que me dice, pastor, es que yo trabajo, a mí me llega la plata, no me alcanza. Pastor, es que yo corro por aquí, corro. Deje de correr para eso y corra para el Señor. Cuando usted corra para el Señor por aquí, corra para el Señor por allá, entonces el Señor lo bendice por aquí y lo bendice por acá. ¿Aló? Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente, porque hay gente que grita y hay gente que llora. ¿Aló? Y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios, y otros decían, Dios es bueno. Él nunca deja de amarnos. ¿Cómo dijeron? Nunca deja de amarnos. ¿Sabes qué? ¿Por qué dijeron Dios es bueno? Porque eso lo dijo el rey David en un salmo. Ellos lo que repitieron fue la letra de un salmo, el coro de un salmo. Dios es bueno y nunca deja de amarnos. Diga conmigo, Dios es bueno y nunca deja de amarnos. ¿Por qué David tenía el corazón como el corazón de Dios? Porque David marcaba a otros con su forma de ser. Otros quedaban marcados. Ya David no estaba, habían pasado otras generaciones, pero el recuerdo de David estaba. Yo te pregunto, ¿qué tanto estamos influenciando a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué tanto influenciamos a la gente que está a nuestro alrededor de Dios? La gente está cansada de que hable el evangélico de Dios. Una vez dijo Spurgeon, el más grande predicador del siglo XIX, predica el evangelio y solo cuando sea necesario utiliza las palabras. Embarájeme eso, pastor. Predica el evangelio con testimonio, con poder. ¿Aló? Que la gente te tenga que decir, oye, ¿qué Dios tienes tú? Que tú eres bendecido, que tú lo que haces, hay poder en ti. ¿Aló? Hay algo diferente en ti, amén. No porque te viste con cierta pinta, como dicen por ahí. Hay ciertos almacenes que dicen moda cristiana. No porque utilices una moda cristiana, porque en esta iglesia no utilizan la moda cristiana. Que la gente te diga, oye, tú tienes algo diferente. Y tú tengas que decir con orgullo, es que el Dios al cual yo le sirvo me hace diferente. Amén. Diferente porque en tu empleo eres el mejor. Diferente porque tienes una sabiduría especial donde estudias. Oye, diferente porque siempre sobresale hacia lo bueno, amén. Y no porque dices, aleluya, gloria a Dios. Amén. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo. Es decir, los ancianos, los 90, 100, 110 años estaban ahí, conocieron el templo construido por Salomón. Vámonos al Salmo 118, el que escribió David casi un siglo atrás. Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es.
Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es. Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los israelitas. Dios nunca deja. Que lo repita la iglesia de Abraham. Dios nunca deja. Continuemos. Que lo repitan los sacerdotes de esta iglesia. Pastor, yo no soy sacerdote, entonces usted no es salvo. Porque la Biblia dice que los que fueron limpiados con la sangre de Cristo los hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, si usted no está al servicio de Dios, usted no es salvo. Porque cuando la sangre de Cristo lo limpia de pecado, usted automáticamente se vuelve un sacerdote para Dios. Amén. Por eso en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes de oficio. Es decir, yo no soy un sacerdote. Yo soy un sacerdote en mi vida, en mi casa. Usted es un sacerdote en su casa, en su vida. Amén. Diga conmigo, soy sacerdote porque la sangre de Cristo me limpió. Que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarlo. Oye, vamos a devolvernos esas tres frases. Y quiero que lo digamos en tono así fuerte. Alaben a nuestro Dios. Pero a ver, con gana, hombre. Alaben a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los israelitas. Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los sacerdotes. Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Y alguien me dirá, pastor, ¿cómo David pudo escribir eso? ¿Acaso no tenía problemas? Más problemas que tú y yo juntos. Te voy a decir algunos problemas de David. El número 1, no se crió con su mamá, ni la conoció. Hay un salmo donde David dice, en pecado me concibió mi padre. ¿Qué significa que en pecado me concibió mi padre? El papá, que tenía 7 hijos, dice la Biblia que David vivía con sus 7 hermanos, eran 8 hermanos con él, pero su papá era su papá, pero su mamá no era su mamá. ¿Aló? Era la mamá de los otros 7. Entonces vivía en un hogar donde Isaí, que se llamaba el papá, lo menospreciaban. Dice que no era tenido en cuenta y hay muchos ejemplos de eso. Un día llegó el sacerdote Elí y le dijo, mira, necesito que me convoques a todos tus hijos para una reunión espiritual. Y cuando llega el sacerdote Samuel, resulta que llega Samuel y dice, ajá, Dios me dice que falta uno. No, el que falta no es necesario. Es un chiquillo que está por cuidando ovejas. Ya convoqué a los que son importantes. Y le dice, no, Dios me dice que no puedo comenzar la reunión hasta que no esté David. Entonces vemos cómo David se levanta en una familia en donde podía decir, no me quieren. De pronto tú te quejas por la familia donde están que no te quieren, ¿aló? Pero en medio de eso él decía, Dios es bueno. Un día lo mandan o lo hicieron sentir como un mandadero. Le dijeron, mira, vete a la guerra, donde están tus 3 hermanos mayores, los fuertes, los valientes, el orgullo mío, dijo Elid, el papá de David. Ellos me hacen sentir orgulloso. Vaya y mira cómo están. Como no hay WhatsApp, como no hay teléfono, como no hay redes sociales, necesito saber cómo va la guerra, cómo están tus hermanos. Llévale estos panes a ellos, esta comidita, llévale este queso al rey. Me lo saluda y me traes noticias. David va al campo de batalla y allí los hermanos lo menosprecian. Le dijeron, muchacho malintencionado, te vienes aquí a chismosear, regrésate a la casa. No, pero me mandó mi papá. No, a ti no te mandó, eres de malintencionado. No lo querían. Pero en medio de eso, él dice, yo voy a pelear con el gigante. En medio de que habían todos unos soldados profesionales y el gigante desafiando al pueblo de Israel, el gigante Goliat, y nadie iba a pelear con él, David dice, oye, ¿quién es ese gigante incircunciso, hijo del diablo? Como dijo, gigante incircunciso, hijo del diablo. Es decir, ese gigante es del hijo del diablo y no tiene pacto, porque es incircunciso. Y yo tengo pacto, porque Dios es bueno. ¿Aló? Y alguno dirá, pero ¿cómo puede ser bueno? Mira la familia que tengo y la familia que tenía David. Amén. Y David viene y mata al gigante con 2 piedras, porque Dios es bueno.
Porque Dios guió la piedra a esta parte del gigante. Entonces cuando le pega la piedra aquí al gigante, el gigante le da mareo. En ese momento David aprovecha y se lanza sobre el gigante y lo tumba. ¿Por qué? Porque quedó mareado. Porque en otro momento David se lanza sobre el gigante lo coge y dice, bájate. Pero el gigante estaba mareado y lo que hizo David fue empujarlo para que se cayera. Cuando se cae, dice que saca la espada del gigante y con la misma espada del gigante le corta la cabeza al gigante. Se volvió el hombre más famoso de Israel. 17 años. ¿Todo por qué? Porque él le servía al Señor. ¿Cómo así que le servía al Señor? Era el ejército de Dios que estaba ahí. Pero como no había quien iba y peleaba, él dijo, yo voy. ¿Dónde está la gente que aquí va y pelea contra los demonios? ¿Aló? No, pastor, yo con esos bichos no me meto. Porque si yo no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que los demonios se meten contigo, gústete o no te guste. ¿Aló? Entonces David fue a pelear por Israel. Porque el que es bendecido es el que va a pelear por los demás. Amén. ¿Dónde está la iglesia que va a pelear por los demás? A orar por los demás. A ayunar por los demás. Oye, qué chévere ayunar porque me vaya bien. Voy a orar para que me vaya bien. Voy a venir a la iglesia con el propósito que me vaya bien. No, ya iglesia, entendamos. Llega el momento donde vamos a ayunar para hacer la obra del Señor. Y que a todos les vaya bien. Amén. Voy a leer la Biblia para aprender más, para bendecir a otros. Voy a ir a la iglesia para bendecir a otros. ¿Aló? Y cuando eso empiece a suceder, soy digno del salario del Señor, de la bendición de Dios. Entonces encontramos aquí que Esdras levanta el templo y cantan ese día, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bondadoso. Alguno me dirá, pastor, pero es que me pasan tantas cosas. ¿Sabes qué le pasó a David? A David le prometieron como mujer, 17 años, casarse con la mujer más linda y rica del país, la hija del rey. Se la dieron y a los pocos días se la quitaron. A los pocos días, el mismo que se las dio, que es el rey Saúl, le quita a su hija, porque era hija del rey Saúl, y se la entrega a otro hombre. Es decir, que David le pusieron los cuernos. No porque la mujer quería, pero lo hicieron, se la entregaron a otro. Entonces David venía de un hogar donde alguno dirá, Dios no es bueno. ¿Aló? El suegro viene y le quita a la mujer y se la entrega a otro. Entonces ahora David tenía cuernos. ¿Aló? Dice la Biblia que el rey Saúl quería matar a David porque la gente ahora buscaba a David y decía, Saúl mató a miles y David a 10,000. Y eso le daba rabia al rey. Y lo buscaba para matarlo. Entonces David tuvo que ir a esconderse en una cueva por muchos años. Diga conmigo, en una cueva. Pero allá en la cueva David oraba al Señor. Allá en la cueva fueron a buscarlo 400 hombres desempleados, amargados y afligidos. Diga conmigo, desempleados, amargados y afligidos. Repita, desempleados, amargados y afligidos como yo. Dice que David lo hizo a ellos líderes. Los hizo valientes. Les cambió la situación. David no le dijo, no, váyanse, yo estoy aquí aburrido, solo, váyanse. Me están persiguiendo para matarme. Una persona que camina con el Señor crea un liderazgo innato y la gente lo busca para que lo bendigan. Amén. Aunque en ese momento David no tenía ni casa, ni mujer, ni plata. ¿Aló? Y fueron a buscarlos, desempleados, amargados y afligidos. Dice que los volvió los valientes. Terminaron siendo los valientes del ejército de David. Terminaron siendo los conquistadores. Terminaron siendo la gente que salió adelante. Amén. Usted viene aquí, a este lugar,
muchas veces sin trabajo, amargado y afligido. Pero usted viene aquí para ser bendecido por un pastor que está amargado, afligido y sin trabajo. ¿Aló? ¿Aló? Pero usted llega aquí y yo lo hago un valiente a usted. Quiero que entiendan lo que usted debe hacer. No por el hecho de que usted tenga un problema en el matrimonio, usted no va a darle una palabra a alguien que lo necesite acerca del matrimonio de ellos. Usted es bendición. Dios le puso a usted palabra de bendición. Muchas veces usted va a dar una palabra y va a restaurar un matrimonio y su matrimonio está más mal. No hay nada. Pero usted dando palabra de bendición. Amén. Ese era David. Alguien que daba palabra de bendición, que animaba al pueblo, que después terminó organizando la alabanza del pueblo. Llega el momento de entender que Dios es bueno. ¿Para quién? Para aquellas personas que lo adoran, que le sirven. Porque aquellas personas que están cerca a Dios entienden que Él es bueno. Y que hay momentos de prueba. Hay momentos de dolor. Hay momentos de pérdida de seres queridos. Hay momentos de enfermedades. Hay momentos difíciles. Pero como estamos cerca de Dios, sabemos que Él es bueno. Y seguimos haciendo la obra. Amén. Diga conmigo, Dios es bueno. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Diga conmigo, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Pastor, entonces esta enfermedad. Pastor, y esta crisis. Pastor, me despidieron del trabajo. Pastor, se fue mi marido. Diga conmigo, lo bueno viene de Dios. El diablo te está atacando. Pero si usted sigue creyendo que Dios es bueno, las cosas cambian. O si no, escúchame el testimonio de Job. Que Job había perdido su familia, había perdido su mujer, había perdido su trabajo, había perdido su negocio. Y todo lo restauró al doble. Menos la mujer. ¿Cómo así? Si no fue al doble, una sola. Amén. Dígale que está a tu lado. Para el que le sirve al Señor, Dios seguirá siendo bueno. Usted ve a Job enfermo, sin plata, en crisis, y Job seguía predicándole el Señor a sus amigos. Dice que cuando lo venían a visitar, mire, lea el libro de Job, termina una conversación teológica. ¿Qué conversaciones teológicas entre el uno y el otro? Te pregunto, ¿en qué terminas tú? ¿En conversaciones teológicas o en conversaciones de doble sentido? ¿En qué terminas tú hablando? ¿En conversaciones teológicas, es decir, de Dios? ¿O hablando mal de la gente? Amén. No vi a Job hablando mal de su amigo cuando estaba con el otro amigo. El amigo hablaba mal de Job, pero él cuando estaba con el otro amigo no hablaba mal del que hablaba mal de él. Amén. Hablaba de Dios. Predicaba de Dios. Daba argumentos teológicos de la existencia de Dios. Amén. Salmo 84, 11. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección. Nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Escribe el rey David en su salmo. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. Diga conmigo, bendice a los que en ti confían. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Confías tanto en Dios que dice, Dios ya no existe, Dios no se acuerda de mí? ¿Confías tanto en Dios que dice, yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas? Yo no sé por qué yo soy el que estoy sin trabajo, el que estoy sin plata, el que estoy sin familia. Salmo 34. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada.
Pastores, ¿qué me falta? Entonces lo que te falta es adorar. Amén. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Amén.